La justificación por fe es una de las doctrinas fundamentales en el cristianismo evangélico, ya que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la declaran con firmeza y claramente como una necesidad básica para tener una correcta relación con Dios. La justificación es necesaria porque el hombre está lejos de Dios. Estamos lejos por nuestra maldad y nuestros pecados. Y todo lo que está en la presencia de Dios es la manifestación verdadera de la perfección, de la santidad, de la plenitud, o sea, la gloria de Dios. La justificación es necesaria debido al pecado del hombre, porque el hombre se rebeló contra Dios y tomamos el control de nuestra vida, rechazándolo e ignorándolo, dedicándonos a satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de nuestra carne, viviendo en la vanagloria de la vida, y hemos hecho a un lado a Dios, lo hemos alejado de nuestras vidas. Aunque hayamos tenido religión, de nada sirve si no hay una transformación. Hay muchos que tienen religión y han pasado por conocimiento de la palabra, pero no han tenido una vida transformada donde manifiesten que hubo un milagro, como lo es la justificación. Por eso vemos que en el Salmo 7:11 dice una palabra fuerte: Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el pecador, el impío, todos los días. Está airado contra el pecador. En la conciencia de lo que acabamos de decir, el impío es aquel que vive rechazando, ignorando a Dios, dándole la espalda a Dios, que tomó el control de su vida, sacó a Dios fuera de su existencia y se han dedicado a satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, viviendo en la vanagloria de la vida. ¿Por qué le llaman? Porque es una gloria vana, perecedera, como la vida del hombre. En la mañana nace, dice, la hierba, al mediodía crece y florece, pero le da el sol y en la tarde marchita y muere. Así es nuestra existencia. Por eso es la vanagloria del hombre. Pretender qué ignorancia, qué torpeza. El pecado hizo surgir el enojo y la ira de Dios. Dios está enojado por la rebelión del hombre, la impiedad del hombre, el pecado del hombre, porque el hombre le ha dado la espalda, arrojándolo fuera de su vida. El hombre rompió su relación con él, lo que le llevó a recibir el cumplimiento de la sentencia divina. Toda esa maldad del hombre, del ser humano, le llevó a recibir la sentencia, el cumplimiento de la sentencia divina, que está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado esa es la sentencia divina. La palabra pecado quiere decir apartarse del propósito de Dios. Es rebelarse contra Él, es no cumplir su voluntad, no cumplir sus propósitos, no vivir para su gloria, porque todo ser humano fue creado para vivir para la gloria de Dios. Entonces vemos que la paga del pecado es muerte, y continúa la cita: mas la dádiva es de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la mayor necesidad en la vida del ser humano consiste en
descubrir la respuesta a la pregunta. La mayor necesidad en la vida del ser humano consiste en descubrir la respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo podemos ser justificados y restaurar la relación que perdí con Dios? La palabra de Dios dice claramente en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La respuesta es que Dios mismo proveyó. La sentencia divina está: la paga del pecado es muerte. Pero en el mismo texto Dios puso: mi regalo es vida eterna a través de mi Hijo. Él proveyó la respuesta a nuestra necesidad, dándonos su perdón, su justificación. ¡Wow! ¡Qué bendición! Reflexionábamos que Dios es santo, justo, y el pecado es ofensa, es rebelión contra Él, por lo cual Dios determinó que su castigo sería la muerte. Toda persona que ha pecado está bajo la sentencia divina. ¿Cuál es la sentencia divina? La muerte. Nunca perdamos. A veces una sola palabra ya está revelándote todo. Acabamos también de leer que Dios es un Dios de misericordia, que mostró su profundo amor por los seres humanos, ofreciéndonos como un regalo el perdón de nuestros pecados, la vida eterna a través de la fe en Jesucristo, su amado Hijo. Por eso dice: mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que conocemos. Este mensaje es lo que conocemos como evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Buena noticia para todo ser humano, para todo el mundo, de todos los continentes, de todas las latitudes. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia, y la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Por eso, cuando tú agarras tu Biblia y ves el Evangelio según San Marcos, dice Evangelio de Jesucristo según San Marcos, Evangelio de Jesucristo según San Mateo. La buena noticia de que Cristo vino al mundo según lo relata el discípulo de Mateo, según lo relata el doctor Lucas. Y así vemos, cada uno de ellos va describiendo la gracia, el favor de Dios en Cristo Jesús. La buena noticia: Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvar a los pecadores. Él es la luz en la oscuridad, en las ciencias tinieblas que cubren el mundo, que cubren a toda la humanidad. Es una ruta en el camino para librarnos de la destrucción y de la muerte eterna, porque Él dijo: yo soy el camino. Por ello debemos darle gracias a Dios por el Evangelio, porque el Evangelio es la buena noticia que Jesucristo es el único que puede transformar a las personas. No te avergüences de que te digan evangélico. Ya estuvo bien que nos quedáramos callados todo el tiempo. Nos decían evangélicos como burla, como una crítica, como una acción. Pero somos poseedores de la verdad escritural y no de la interpretación de un grupo religioso, aunque sea mayoritario. Por eso encontramos la palabra que es la verdad y la vida. Y soy cristiano evangélico porque hay una buena noticia para el mundo
que salva a toda persona que quiera creer en Jesús y que me salvó a mí. Y sé a dónde voy y lo que tengo y lo que le puedo enseñar a mi familia y a los que buscan encontrar la verdad. La palabra de Dios nos dice que la buena noticia de Jesucristo es lo único que puede transformar a las personas. No la religión, no la religión, ni las exigencias de la religión. Eso no cambia ni transforma a ninguna persona. Solamente Jesucristo en la cruz del Calvario fue el que pagó por nuestros pecados y entregó su cuerpo para que fuéramos sanados. Ese es el evangelio. Y el que cree tiene vida eterna. Y no me vengas a contar más religión. En el nombre de Jesús. Dáselo fuerte. Juan 1:17. Evangelio de Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y al mencionar que la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, estamos diciendo entonces que las buenas nuevas, que las buenas noticias son de gracia. Porque acabamos de leer que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces la buena noticia de Jesucristo es una noticia, buena noticia ¿de qué? De gracia. Lo recibimos sin merecerlo. Por eso le ponemos ahora un nombre, un apellido al evangelio, a la buena noticia. La buena noticia es el evangelio de la gracia, del favor inmerecido. Y todos decimos amén. Pues la gracia llegó a nuestras vidas en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Porque la gracia y la verdad vinieron pero la ley vino por medio de Moisés. Por lo que vemos entonces la gracia llegó a nuestras vidas a través de Jesucristo. Por lo tanto nos referimos siempre al evangelio de Jesucristo como el evangelio de gracia. Y hoy veremos lo importante que es entender el evangelio de la gracia, porque la calidad y lo bendecido de tu vida dependen de que entiendas la ley y la gracia. La calidad y lo bendecido de tus vidas depende de que entiendas la diferencia entre la ley y la gracia. Por ello necesitamos leer lo que la Biblia dice. Vamos a escuchar la voz de Dios a través del apóstol Pablo, a quien Dios inspiró el Espíritu Santo. Gálatas 1, del 6 al 9, leemos lo siguiente. Estoy maravillado, dijo Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Vean cómo la palabra exhorta. Y vemos entonces, dice, que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjense qué afirmación, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¡Oh, qué fuerte! Pero Pablo le está escribiendo a la iglesia en Galacia, en Galacia estaba en el centro de lo que hoy es Turquía. Pablo le está llamando el evangelio de la gracia. Acabamos de leerlo. Le llamó el evangelio de la gracia de Cristo y aclara que no hay otro evangelio
sino que había algunos que estaban perturbando a los Gálatas y querían pervertir este evangelio de la gracia. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito, dijo Pablo: si alguno predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Pablo está declarando una doble maldición sobre aquellos que deforman, que pervierten el evangelio de la gracia de Jesucristo. Porque dije, está proclamando, declarando una doble maldición, porque la palabra anatema en griego quiere decir separado, sacado para ser maldito. ¡Wow! Entonces, qué fuerte es pretender desvirtuar, pervertir la buena noticia de Jesucristo, que es una buena noticia de gracia. Algunos de ustedes se preguntarán: Espíritu Santo, abre nuestras mentes. Algunos de ustedes se preguntarán: ¿el día de hoy podemos estar bajo maldición? Normalmente respondemos no, porque Cristo ya pagó toda maldición en la cruz. Pero te voy a dar una afirmación. ¿El día de hoy podemos estar bajo maldición? Sí. La maldición que leemos en el Nuevo Testamento. Es posible porque Pablo está diciendo: si aún nosotros, él se incluyó, pero necesitamos conocer y estudiar la causa por la cual Pablo tuvo que decir que si alguno pervierte el evangelio de Cristo, ese es el que va a tener maldición. Y yo soy un convencido del que el que es genuino creyente en Jesucristo y se acogió a su gracia y es salvo, nunca va a pervertir y a transformar el evangelio de Jesucristo, la salvación que es por gracia. Me voy a adelantar un poco, porque había algunos que llegaron a Galacia hablándoles a los Gálatas de que tenían que hacer las obras de la ley para ser salvos. Y si tenían que hacer las obras de la ley para ser salvos, ya no estaban bajo la gracia, ya no estaban predicando la buena noticia de gracia en Cristo Jesús y estaban pervirtiendo el evangelio, y esos eran en el Nuevo Testamento malditos. O sea, hay maldición para aquellos que perviertan el evangelio de Jesucristo. ¿Entendido? Amén. Por eso, antes debemos conocer lo siguiente: la justificación por la fe. Para muchos, este conocimiento será una revelación doctrinal. Comencé el mensaje al principio diciéndoles que la justificación por la fe es una doctrina básica y fundamental en el pueblo evangélico, para los cristianos de la buena noticia. No todos los que se dicen cristianos tienen la doctrina de la justificación por la fe. Para muchos ese conocimiento será una revelación doctrinal, para otros traerá fortalecimiento a su fe, y para todos derramamiento de su gracia, para todos. Y derramamiento de su gracia son los favores inmerecidos, las bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Y decimos amén. Vuelvo a repetir la última frase porque no se distraigan. Derramamiento de su gracia son los favores inmerecidos, las bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Esos son derramamiento de gracia, bendiciones que Dios tiene preparados.
Por eso en Gálatas 3, el mismo capítulo que estamos leyendo, pero ahora el mismo libro que estamos leyendo, carta que estamos leyendo, en Gálatas 3 del 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, óiganlo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vean lo que acabamos de leer. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Antiguo Testamento, todas aquellas personas que no formaban parte de la descendencia de Abraham, o sea, no eran judíos, eran conocidos como gentiles. Eran conocidos como gentiles. Aquellos que no eran descendientes de Abraham, como nosotros, eran y somos llamados gentiles por los judíos. La Biblia nos permite ver que antes de que Abraham se multiplicara, antes de que fuera una gran nación, es que es maravilloso, Dios le predicó a Abraham y le dio el evangelio de la gracia. Fíjese, de Abraham Dios le predicó el evangelio de la gracia, la buena noticia de Jesucristo. Abraham escuchó esta buena noticia que le predicó Dios. Por eso acabamos de leer que Dios le dio testimonio, la buena noticia a Abraham, diciéndole que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué era esto? Una buena noticia, que a través de su descendencia, a través de su simiente, vendría aquel que sería el Salvador del mundo, y el Salvador del mundo bendeciría a todas las naciones de la tierra, tanto a judíos como a gentiles. Entonces Abraham, que antes no era ni un pueblo, recibió esta revelación de parte de Dios, y por eso Abraham estaba tan contento y tan gozoso por poder ver y presenciar. Recuérdense que Dios le reveló a Abraham muchas cosas, de tal manera que encontramos a Abraham gozando de las bendiciones de Dios. Pero tenemos que resaltar que la escritura que acabamos de leer en Gálatas dice: Dios había de justificar por la fe a todos los gentiles. Dios estaba revelando una doctrina fundamental del evangelio. ¿Cuál era esta doctrina fundamental que estamos viendo? La justificación por la fe. Repíteme, hoy estoy aprendiendo una doctrina fundamental que es la justificación por la fe. Acabo de ver que la Biblia me dice que fue revelada aún a Abraham. Amén. Vuelvo a repetirte, Dios le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí estamos leyendo que somos justificados por fe, que los que creen son justos por fe, son justificados por fe y son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo le sigue hablando a los creyentes de Galacia, y acabamos de leer que les dijo que estaban justificados delante de Dios por medio de la fe, y que eran bendecidos con
el creyente Abraham. Ahora veamos el versículo 10. El contraste es muy importante para nuestro estudio el día de hoy. Yo sé que se sienten un poquito así como extrañados, porque el pastor está hablando de doctrina, porque la doctrina es básica y fundamental para la fe de un cristiano. Si no estás bien fundamentado doctrinalmente, te van a mover donde quiera y van a llegar otros que te digan otro evangelio. Te están diciendo que tengas que vivir por la ley. No, ahorita vamos a ir más adelante. Yo estoy desatando el paquete del regalo de Dios para esta mañana. Por eso dice el versículo 10, contraste muy importante para nuestro estudio el día de hoy. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¡Wow! ¡Qué precioso es que Dios en su palabra! ¡Apláudele a Dios por su palabra! ¡Es en la palabra! Aquí llegamos a un punto crucial. Los que son de la fe son bendecidos. Los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Repite conmigo: los que son de la fe son bendecidos. Los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Debemos de fijarnos muy bien que no dice los que rompen la ley, sino los que son de las obras de la ley. Esto es muy importante, hay mucha diferencia. No dice la Escritura los que rompen la ley, sino los que son de las obras de la ley. Debemos de recordar, ahorita vamos a ver, debemos de recordar que la ley es perfecta. La ley, toda la ley, los 10 mandamientos y toda la ley es perfecta, santa, y fue dada al hombre para que viviera al nivel de la justicia de Dios y pudiéramos vivir la vida de bendición que Dios tenía preparada para todos los seres humanos mientras cumpliéramos la ley. Pero la misma ley decía en Deuteronomio 27:26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Quiere decir que la ley es perfecta, santa, y fue dada al hombre para que viviéramos al nivel de la justicia de Dios. Porque tengo que decirte que toda la ley que está en el Antiguo Testamento, lo único que lleva es encontrarse con el hombre mismo y decir: esto, ¿qué es lo que Dios quiere? Que amemos a Él, que no matemos, que no adulteremos, que no robemos, que no... ¿Eso qué es? Santidad, es perfección, es llevarnos al nivel de lo que Dios es. Dios lo que quería era que nosotros viviéramos a su altura. ¿Para qué? Para que pudiéramos recuperar la posición que teníamos en el huerto del Edén. Por eso, ahora, para darles una idea de lo que significa estar bendecido y lo que significa estar maldecido, y podamos valorar la importancia de escuchar la voz de Dios y ser sabios al momento de tomar decisiones que marcarán el rumbo de tu vida y tu futuro eterno. Cuando el pueblo de Israel aceptó la ley de Dios, Dios les describió, les mencionó las bendiciones que vendrían sobre ellos si cumplían la ley. También Dios les describió las maldiciones que también vendrían sobre ellos si no cumplían la ley.
Por eso vamos a Deuteronomio 28 y es de llamar la atención, que 14 versículos nos hablan de bendiciones y 54 versículos nos hablan de las maldiciones por la desobediencia. No vamos a leer todo el capítulo, sino solamente algunas de las bendiciones que trae la obediencia a la ley y algunas de las maldiciones que trae quebrantar la ley, es decir, la desobediencia. ¿Qué es la obediencia? Cumplir con la ley de Dios. ¿Qué es la desobediencia? Quebrantar las leyes de Dios. Por eso en el 28, capítulo 28, versículo 3 de Deuteronomio, Dios les habla en este capítulo 14 versículos de bendiciones y 54 de maldiciones. Dice el 28:3: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Algunos dirán: se es más bendecido en la ciudad que en el campo. Pero Dios dice que no importa cuál sea tu ubicación, tú serás bendecido, porque la bendición de Dios no está en el lugar, la bendición de Dios está en ti. O sea, veamos la bendición. Luego dice 28:4: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto incluye tu salud, salud que sale de tu cuerpo hacia tu vientre. Esa salud sale a tu hijo que está en tu vientre, alcanza a tus hijos, y aun cuando nazcan, no importa lo que el doctor diga, esto o aquello, tú declara: bendito es el fruto de mi vientre. El maestro de la escuela a lo mejor te dice que tu hijo es lento, que tu hijo trae un problema, que tu hijo está afectado. Tú declara: mi hijo es bendito y es bendecido por Dios, porque Él dijo: bendito el fruto de tu vientre. Y declara: bendito es el fruto de mi vientre. Y todos decimos amén. Jehová, 28:8, estamos leyendo algunas bendiciones. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Declara que tus finanzas son benditas tanto en la ciudad como en el campo, porque habrá multiplicación en las vacas y los rebaños, porque acabamos de leer: y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano. Quiere decir, en la oficina, en la empresa, en tu trabajo, en tu empleo, y aún sobre tus hijos, Dios enviará su bendición. 28, capítulo 28, versículos 12 y 13. Vean las bendiciones que declara Dios para los que guardan la ley. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Qué bonito, qué precioso es escuchar que Dios bendice a los obedientes, a los que obedecen sus mandamientos. Ahora veremos algunas de las maldiciones para los que no obedecen sus mandamientos. Pero antes de leerlas, debemos de guardar en nuestro corazón, con la palabra de Dios, porque vienen maldiciones muy fuertes. Pero quiero que antes de eso tengamos
un vaso de agua fresca que refresque tu espíritu y te sostenga mientras lees lo que es el juicio de Dios. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Seguimos leyendo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los... ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que estamos protegidos de lo que vamos a leer si tú eres un creyente en Cristo. ¿Quedó claro? Muy bien. Son 54 versículos de maldiciones que incluyen tu salud mental, tu familia, tu trabajo, tus provisiones, tu paz. Las maldiciones atacan todo. Por eso vamos a leer algunas maldiciones. Deuteronomio 28, 16 al 20. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás. ¿Qué pasa con la gente que está en este nivel de maldición? ¿Dejaron a quién? Dejaron a Dios, se apartaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios, ofenden a Dios, no quieren nada con Dios. ...43 y 45, ya me estoy brincando un montón de versículos. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti. En las bendiciones leíamos que nosotros, los bendecidos, estaremos por encima y nunca por debajo. Pero ahora, en la maldición, los extranjeros se elevarán sobre nosotros muy alto, y dice: y tú descenderás muy bajo. Él te prestará y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no has atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Solo nos queda reconocer la sabiduría y el amor de Dios que nos revela de lo que hemos sido rescatados, redimidos, comprados por precio de sangre. Si tú lees todos los 54 versículos de maldiciones, piensa lo que te voy a leer. Solo nos queda, cuando leemos las maldiciones, solo nos queda reconocer la sabiduría y el amor de Dios que nos está revelando todas las maldiciones de las que hemos sido rescatados, redimidos, comprados gracias a Jesucristo. Yo ya no las veo como algo terrible para mí. Yo veo todo esto es lo que me libró el Señor. Todo eso es lo que nos libra a los que somos sus hijos. Todo eso no importa, es que ya no soy judío, no.
esta fue dada a los judíos y ellos menospreciaron, pues estarán recibiendo la retribución de su extravío. Pero todos los que hemos creído, por eso dice que le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La Escritura reveló que los gentiles, los que estamos hoy aquí sentados, recibiríamos esta bendición de gracia, el evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Ahora nos damos cuenta que la ley es perfecta y santa. Fue dada al hombre para que viviera al nivel de la justicia de Dios. La ley fue dada para que viviéramos a ese nivel de justicia. Es como un espejo donde podemos ver las imperfecciones de nuestro rostro. Quiere decir que la ley, cuando yo la empiezo a leer y empiezo a ver que dice: no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y empezamos a leer, entonces la vemos como un espejo, y es cuando dices: wow, entonces yo soy un violador de la ley, porque me estoy viendo lo que yo hago, lo que yo practico, lo que yo hablo, lo que yo pienso. Entonces la ley es buena, es santa, porque te está identificando en qué estás fallando, qué no estás fallando, y por qué tienes la necesidad de venir a buscar la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo a salvarnos a los pecadores. La ley nos revela, la ley nos muestra el pecado y nos revela nuestra maldad. La misma ley también nos da la sentencia por haberla roto, por haberla quebrantado. Todos los seres humanos hemos roto y hemos quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, estamos bajo su juicio, y la ley dice: la paga del pecado es muerte. Tenemos que darnos cuenta que Dios tiene primero que hablarnos de la posición y la situación en la que está la humanidad. Porque a veces pensamos que no estamos mal. Y desde entonces los seres humanos buscamos ser perdonados, limpiados de nuestro pecado, de nuestra maldad. Buscamos ansiosamente ser justificados, porque sabemos el destino eterno que nos espera por nuestra maldad, que es la muerte, y muerte eterna. Dios había puesto frente al hombre un camino para ser justificado delante de él. Dios había puesto un camino para ser justificado delante de él. ¿Cuál era este camino? La ley. Dios les puso los 10 mandamientos. Les dijo: si ustedes cumplen los 10 mandamientos, se acabó. Justificados, limpiados, y entonces van a estar conmigo en el cielo. Ese fue el camino que Dios estaba poniéndoles como el primer camino. La realidad es que no pudimos, como seres humanos, cumplir las demandas de la ley, porque todos cumplimos algunos aspectos de la ley, pero rompemos otros. No robarás, tú dices: no robo. No mentirás, tú dices: no miento. Pero codicias la mujer de tu prójimo. Perdona al que te hizo mal, y no perdonamos. Empezamos a fallar, y la palabra es clara cuando dice, el apóstol Santiago escribió, y ya estamos hablando del Nuevo Testamento, Santiago 2, 10 y 11. Vean lo que dice la palabra: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¡Wow! Ahora ya se dan cuenta, o ya nos damos cuenta, por qué el primer camino que Dios había dado al hombre para que pudiéramos vivir al nivel de la santidad, no lo pudimos cumplir. Porque fallamos de una manera o fallamos de otra.
Por eso no te pongas tú de justo y de santo cuando estás tirándole y atacando a tu hermano, a tu esposa, o al vecino, o a tus hijos, o a los hijos del hermano, porque no andan en buenos caminos, y allá estás tú señalando. ¿Cuál es tu justicia? Como dice el dicho, con este dedo señalas y con 3 te están señalando a ti. Tú estás juzgando un pecado de alguien y Dios te está diciendo, mira, tú tienes multiplicado, porque este dedo está mirando a Dios. Está diciendo, yo estoy el Dios del juicio. De tal manera que nosotros tenemos que darnos cuenta que ya nos hemos hecho transgresores de la ley. Nos damos cuenta que como seres humanos no pudimos ni podemos el día de hoy cumplir la ley de Dios y ser considerados justos ante los ojos de Dios. Junto a la ley no podemos ser considerados justos. No nos podemos considerar justos. Por eso la ley, que es la palabra de Dios, nos vemos como un espejo. Nos dice, ¿cómo eres, Hiram? Culpable, pecador. Sí, mira, tengo barros, espinillas. Todo lo que nos vemos en el espejo. Por eso la justicia tiene que cumplirse. Yo entiendo simplemente que justicia es que cada persona o individuo reciba lo que le corresponde justamente. ¿Están de acuerdo? Justicia es que cada persona o individuo reciba lo que le corresponde justamente. Lo que le corresponde por sus acciones, por sus palabras, por sus pensamientos. Castigo o recompensa. Eso es justicia. Ahora buscamos la justificación ante Dios, porque de eso depende. Buscamos nuestra justificación ante Dios, porque de eso depende nuestra salvación y la vida eterna y las bendiciones de Dios. Ahora Dios nos abrió un nuevo camino, el del Evangelio de la gracia. La gracia, el favor inmerecido que descendió del cielo, y ese favor inmerecido es Cristo Jesús. ¿Quién descendió del cielo? Cristo Jesús. El Antiguo Testamento nos dio el antiguo pacto. Por eso se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento nos revela el nuevo pacto, que es a través de la sangre de Cristo Jesús. Jesús dijo a través de Pablo, cuando enseñó a Pablo acerca de la comunión. 1 Corintios 11:25. Vean lo que Jesús le reveló a Pablo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Quiere decir que si este era el nuevo pacto, quiere decir que el viejo pacto quedaba anulado, que ahora venía un nuevo pacto para con Dios. El Espíritu Santo le dijo a Pablo: escribe que la salvación es por gracia, no por obras de la ley. La salvación es por gracia, no por llevar la ley a la práctica. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿A quién le escribió? Pablo a los Efesios. Éfeso, una ciudad impresionante. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe. La fe es un don de Dios. Dios nos dio la fe. Y la salvación es un regalo de Dios, por medio de la fe. Por eso dice: no por obras. Repítelo conmigo fuerte.
Mira, en la medida que tú repitas esta frase, te vas a entender, y el Espíritu Santo te va a hacer entender tu necesidad, de que necesitas a Jesucristo por fe, que dejes de confiar en lo que tú has estado haciendo, en lo que piensas hacer. ¿Cómo voy a portarme bien? ¿Voy a hacer lo correcto? No puedes. Pero Dios quiere darte la oportunidad de ser salvo. No por obras, para que nadie se gloríe. Comenzamos otra vez desde el versículo 8. Repítanlo conmigo. Esta palabra que salga de tu boca es el Espíritu Santo que te está hablando a tu corazón a través de tu boca. Repite conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Romanos 6:23 le escribió también a los romanos y les dice, ¿qué les dice? Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, Señor nuestro. Amén. Así que, resumiendo lo que hemos estado mirando, en el momento en el que tomamos la decisión de escoger el camino para ser salvos, justificados delante de Dios, la palabra nos da dos caminos: ser justificados por fe o por las obras de la ley. Si escoges ser justificado por las obras de la ley, recuerda que tienes que cumplirla toda, porque si no la cumples toda, eres culpable de todos los mandamientos, como que los violaste. Por tanto, por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Pero el otro camino, si escoges ser justificado por la fe, es recibir la gracia de Dios, el favor inmerecido, el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es la gracia que descendió del cielo. Jesucristo es el evangelio de gracia, donde todos tus pecados son limpiados, donde todos tus pecados son perdonados. Cuando tú pones tu confianza en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, si tú pones tu confianza en que Él ocupó tu lugar, recibiendo el castigo, la ira de Dios que venía sobre ti, Él te dijo: hazte a un lado, yo voy a ocupar tu lugar. Y Él recibió el castigo, la ira de Dios, y Él pagó tu deuda y cumplió, oiga, ahora sí, óiganlo, y cumplió la ley. Cristo cumplió la ley por ti y por mí. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte. Él lo hizo por ti, por mí, por todos. Murió en la cruz y fue sepultado y fue resucitado por Dios, mostrando que Él aceptó el pago de nuestra deuda, la cual ya fue saldada completamente, y somos limpios de todo pecado. Nuestros pecados fueron borrados para siempre. La justificación, o sea, nuestra salvación, y los milagros suceden por fe. Mateo 9, 27 al 30. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe
os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: miran que nadie lo sepa. Jesús no les preguntó si se habían portado bien. No les dijo: ustedes guardaron la ley para que yo los sané. Ustedes se portaron perfectamente para que yo los perdone. Ustedes fueron realmente, respetaste a tu mamá, respetaste a tu papá, no ofendiste a tus hermanos. No les preguntó nada de eso. Él les dijo: ¿creen que yo puedo hacer esto? ¿Saben y entienden entonces para que crean esto quién soy yo? Y ellos dijeron: sí. ¿Creen? Y les contestó: conforme a su fe les sea hecho. Jesucristo no les pidió requisitos, no les pidió cumplimiento de algo para que recibieran su sanidad. Ni tampoco hoy te está Jesús diciéndote: ¿qué vas a hacer para que yo te dé la salvación? ¿Qué sacrificio tienes que hacer? ¿Qué tienes que...? El Señor nada más nos dice: para que seamos sanos y para que seas salvos, ¿crees? Otro ejemplo, Mateo 20:22. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¡Wow! ¡Wow! Los ciegos y esta mujer no eran personas perfectas. Jesús no les preguntó si habían cumplido la ley o si reconocían que la habían quebrantado. De hecho, ella había quebrantado la ley porque estaba fuera de su casa con el flujo de sangre, estaba tocando a todas aquellas personas y las estaba contaminando según la ley. Ella estaba violentando la ley en el momento que estaba yendo a buscar a Jesús. Violentó la ley al tocar el manto de Jesús. Era una violación completa a la ley. Pero Jesús le contestó: conforme a tu fe te sea hecho. Y fue sana en aquella misma hora. Y no nada más sana, sino salva para vida eterna. El diablo siempre está hablando a nuestras mentes diciendo: oye, hiciste esto, oye, hiciste aquello. Siempre está buscando que nos fijemos en lo que no hemos hecho bien, que nos enfoquemos en nuestras fallas, que nos enfoquemos en nuestros errores y que nos deprimamos por haber hecho lo que no es correcto. El diablo te está acusando: mira, no hiciste, no hiciste, no hiciste, oh, hiciste. Siempre llevándonos a una acusación. El diablo quiere que nos concentremos en nuestras buenas obras, porque eso hace que nos sometamos a la ley y nos apartemos de la gracia de Dios en Cristo Jesús, su Hijo. Es que yo cumplo con venir a la iglesia. Es que yo cumplo con orar. Es que yo cumplo con leer. Si nosotros queremos que el favor de Dios y la gracia venga por lo que tú haces, entonces estás cayendo en el aspecto del cumplimiento de la ley para obtener el favor de Dios. No se trata de que tengas que hacer tal o cual cosa para obtener el favor de Dios. Ahora quiero que me entiendan. Estamos hablando de que la vida cristiana es
hacer lo correcto, porque ya somos salvos. No somos salvos por nuestras buenas obras. No somos salvos porque cumplimos la ley. Al contrario, estábamos condenados por no cumplir la ley. Pero Jesucristo vino y la cumplió en la cruz. Él ya la cumplió por nosotros. Por tanto, si lo recibimos, estamos recibiendo los méritos que Jesucristo ganó en la cruz. ¿Por qué? Por gracia. Debemos de leer la palabra de Dios, claro, porque esa aumenta tu fe. Fortalece tu fe, te hace vivir correctamente, porque en la medida que tú estés en la obediencia, óiganlo, no para salvación, no para merecer sus bendiciones, las bendiciones van a llegar automáticamente por añadidura, van a venir pegadas a tus buenas acciones. Dios dijo que ayudaras al pobre, tú lo ayudas y Dios te bendice. Que consueles, el día que necesites consolación, Él te va a dar. Tú siembra y vas a cosechar, pero no es por las obras que Dios te está diciendo, te vas a ganar mi favor, ni mi bendición. ¿Qué estrategia tan maligna? Él quiere que nos concentremos en nuestras buenas obras, porque eso hace que nos sometamos a la ley, que nos apartemos de la gracia. ¿Qué estrategia tan poderosa? Hacer que nos fijemos, que confiemos en lo que nosotros hacemos o podemos hacer. No, que nos fijemos no en el amor ni en la gracia de Dios, sino que nos fijemos en nuestras propias obras. Es que yo soy bueno, es que yo no falto, es que yo no fallo, es que yo siempre ayudo, y es que yo, y el diablo te está ganando terreno, te está haciendo confiar en ti y no en aquel que se entregó en la cruz y que merece toda nuestra adoración, toda nuestra acción de gracias, y decirle: por ti, Señor, es que estoy aquí, por ti es que puedo hacer lo correcto, por ti puedo ser de bendición. Y todos decimos amén. Por eso, a partir de hoy, cada día debemos declarar en nuestras vidas lo que Dios dice de nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Puedes declarar: Jesucristo me redimió de las maldiciones de la ley. Soy redimido y cubierto con su sangre. Y todas las bendiciones de Deuteronomio 28 son sobre mi vida, me pertenecen, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el Señor Jesús que pagó toda maldición sobre la cruz, hoy me abre las puertas de todas las bendiciones de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Ahí dice que nuestra familia, nuestro hogar serán bendecidos. Por tanto, Gálatas 1 del 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9. Dice: estoy maravillado. Volvemos a repetir la primera lectura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo sé que esta lectura, en base a lo que el Espíritu Santo nos mostró esta mañana, ustedes la van a entender claramente. Va a traer, el Espíritu Santo ya trajo luz a su entendimiento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de ¿quién? De Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes
hemos dicho, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. El evangelio de Cristo es un evangelio de gracia, es un evangelio de favor, no es un evangelio de obras, ni es un evangelio de méritos. Es el favor de Dios en Cristo Jesús. Por eso vemos que en los tiempos de Pablo y aún hoy en día hay muchos que predican que necesitamos hacer obras para ser justificados delante de Dios, y dicen que la gracia por sí sola no es suficiente. Quieren que volvamos a la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba pasando con los Gálatas. La gente llegó diciéndoles que el evangelio de gracia no era suficiente, que tenían que volver a la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar ciertos mandamientos, que tenían que hacer una serie de cosas que la ley marcaba. Pero nuestro Dios y Salvador nos está diciendo que si nosotros tratamos de mezclar la ley con la gracia, sería como intentar mezclar el aceite con el agua, cosa que es imposible, aún en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual. Y si alguno pretende seguir pidiendo que hagamos las obras de la ley para ser justificados ante Dios y no por la fe, lo que está haciendo, estas personas están acarreando maldición para ellos mismos. Por eso Pablo con temor dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál evangelio? El de la gracia de Jesucristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, en esta mañana que me escuchan y los que me ven por internet, la justificación, el perdón de nuestros pecados, es por la fe. La fe en Cristo. La fe en Cristo es la justicia de Dios. Y Él es la justicia que hace que cualquier persona sea acepta ante los ojos de Dios. Quiere decir que si tú recibes a Jesucristo, su justicia viene a tu vida. Por eso la palabra también está escrita, y ese va a ser motivo de otro mensaje. Que podamos decir: yo soy, repite conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy justificado ante los ojos de Dios por Cristo Jesús. Por la fe, no solo somos justificados, somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Por eso no se trata de nuestras buenas obras, de lo que nosotros hayamos hecho, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Una obra completa, total, cabal, que no le hace falta nada. Todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito está en Cristo. Si confiamos y queremos lo que Él ya ganó para nosotros. ¿Cómo queremos vivir? Viviendo por nuestros esfuerzos, haciendo nosotros las obras de nuestras fuerzas, o viviendo por fe. Ahí está la pregunta que te hice al principio. Tú eliges. ¿Cómo quieres vivir? ¿Por fe o por obras? Yo creo que los mejores días de tu vida están por venir. Que por la fe Dios va a proveer para tus necesidades, de acuerdo a su promesa, porque Él dijo que Él nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién?
¿En quién? Nos va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas riquezas son abundantes. Sabemos que el mundo se pone más y más oscuro, pero nosotros, la iglesia, estamos y somos más y más brillantes. Creo que a pesar de toda la rebelión, de toda impureza, de todos los actos que deshonran a Dios, nuestras familias, nuestros hijos están guardados y protegidos por Cristo Jesús. Nuestros hijos van a ser como plantas de olivo alrededor de nuestras mesas. Nuestras hijas serán como Esther, que marcarán los destinos de una nación. Creemos por fe que nuestros hijos serán como David, que aun siendo adolescentes derribarán gigantes. Y cuando otros vean a un joven pastorcito, Dios va a ver en nuestros hijos a un rey. Creo que por la fe nuestro futuro es tan brillante como Jesús es brillante a la diestra del Padre. Creo que por la fe somos justificados ante Dios, y sin ningún temor sabemos que somos más que bendecidos, prosperando y en victoria. Y todos decimos: tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. En este momento, el Espíritu Santo, que es Dios, se estuvo moviendo entre ustedes, hablándole acerca de la necesidad de tu salvación. Necesitas el perdón de tus pecados. Necesitas ser salvo para no ir al castigo y a la muerte eterna. No sé cuántos años habrás vivido con religión, pensando que por tus buenas obras y haciendo las buenas obras estabas ganando el cielo. Eso es una mentira del diablo. Y acabamos de leer claramente lo que la palabra dice. Solamente por fe somos justificados delante de Dios, y la fe puesta en Jesucristo. No son nuestras buenas obras, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te llamó y te trajo a esta mañana, a este lugar. Tú que me ves por internet, no fue casualidad que estuvieras escuchando este mensaje. Bendito Dios que te mantuvo hasta el final, para que tú tomes hoy una decisión. El reto fue: tú eliges. ¿Quieres vivir por religión, buscando hacer las obras para ganar tu salvación? ¿O quieres venir como dijo el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso en esta mañana yo te invito, tú que me ves por internet, tú que estás en esta casa en esta mañana, entrégale tu vida a Jesús. Y hoy saldrás de esa puerta con tu salvación. Vas a salir con el milagro de la salvación. No importa que hayas sido religioso toda tu vida, pero no tenías salvación. La religión no salva. La presencia de Cristo en tu corazón es lo que salva. Por eso en esta mañana
Cierra tus ojos y repite conmigo. Invítalo a entrar. Invítalo a entrar. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Necesito tu perdón. Pero hoy vengo a ti creyendo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que tú eres el único camino para mi salvación. Hoy te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento de todo el mal que he hecho y te invito a entrar a mi corazón. Ven, Señor Jesús, entra en mí, límpiame con tu sangre de todos mis pecados. Bendito seas y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso fuerte. Si tú hiciste esta oración recibiendo a Jesús en tu corazón, yo te invito a que me lo señales levantando tu mano. Te voy a decir por qué. Porque a mí Dios me dio una indicación. Cuando alguien me reciba en su corazón, Él me dijo: bendícelos. Bendice su hogar, bendice sus vidas, bendice sus cuerpos. Por eso en este momento yo te pido, si tú hiciste esta oración recibiendo a Jesús, levántame tu mano derecha, porque quiero orar por ti y bendecir tu vida. Levántala así en alto como lo estoy haciendo. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Pasen rápidamente. Pasen rápidamente. Pasen. No se queden en su lugar. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Tu gracia es suficiente. Si tú hiciste esta oración, no te quedes en tu lugar. Dale la gloria a Jesús. El diablo no quiere que tú te rendas a Jesús, que tú le entregues tu vida a Jesús. El diablo no quiere, es mentiroso, él es engañador. Si estás ahí luchando, pasa al frente. No te quedes en tu lugar. Dale la gloria al Señor Jesús. Dale la gloria al Señor Jesús. Si mientras oro tú deseas pasar, los que me ven por internet también oramos por ustedes. Cierren sus ojos. Padre bendito, conforme tu orden que me has dado, yo bendigo a estas personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, y declaro, Padre, que tu bendición viene especialmente sobre ellos en este momento. Guarda sus corazones de toda tristeza, de todo dolor, de toda angustia. Dales el gozo de saber que ellos son perdonados de todos sus pecados, que tú ya los justificaste por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que ellos tienen ahora vida eterna y nadie se las va a poder quitar, porque es eterna. Señor,
Te pido que bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos, sus estudios. Prospéralos en todas las cosas donde ellos pongan su mano. Y si alguno de ellos está enfermo, en este momento declaramos que la sanidad comienza, se inicia o se completa. En el nombre de Jesús los declaramos sanos y te pido que financieramente tú proveas en sus necesidades. Que ninguno de ellos sufra más por necesidades económicas, sino que tu provisión comience a partir del día de hoy, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Un abrazo de parte de Dios les van a dar los hermanos que están atrás de ustedes. Voltéense. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. ¿Quieres que este mensaje permanezca en tu corazón? Porque el diablo dice que cuando la semilla cae, el diablo manda a sus aves para que coman la semilla y se la lleven y no dé fruto. Y no dé fruto. Pero si tú quieres que esta palabra permanezca, pídele a Dios que la guarde en tu corazón y en tu mente. Así es que cierra tus ojos si ese es tu deseo y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu enseñanza en esta mañana. Te doy gracias porque yo sé que soy justificado delante de Dios, delante de tu Padre, gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario. Soy justificado, limpio, perdonado por tu sangre derramada. Gracias, Señor Jesús, por la fe que me has dado. Y hoy puedo declarar claramente en mi corazón que por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ni yo me gloríe. Gracias, Señor, porque mi salvación no depende de lo que hago, sino de lo que tú hiciste por mí en la cruz. Gracias, gracias, gracias por esta palabra tuya. Amén.